mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, con un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. Buenos días, espero que estén bien. Para mí de verdad es un gozo estar en Santa Cruz. Por años fui a Bolivia, a La Paz, y me tenía que preparar para la altura. Y venir a Bolivia y no tener que lidiar con la altura es como que diferente. Todavía pienso que tengo que lidiar con la altura un poco, pero no, estamos aquí al nivel del mar, puedo respirar. Me encantaba la sopa y cómo me trataba, pero en verdad que es complicado el vuelo a La Paz. No, de nada. Está bien, no estoy diciendo que, pero es una realidad, y como que tenía eso impregnado en mi mente de la altura, Bolivia altura, y no en todo lugar. Pepe puso unas expectativas que puedan ser irrealistas con lo de telonero, y algo que me sucede es que mi acento puertorriqueño, yo tengo también un poco de frenillo. Y yo sé que el gringo que está aquí, la única persona con pantalones cortos en toda usted sabe que es un gringo, cuando es el único que tiene pantalones cortos. Sandals, tiene las sandalias. Yo vi que entendía a Pepe, a mí no me va a entender. Porque yo hablo así con este acento. El año pasado estuve en la conferencia acá y se me acerca un hermano y me dice, hermano, realmente me bendijo mucho lo que usted dijo. Y yo como que, gracias hermano. Sí, porque yo también tengo problemas del habla y ver que usted se atreve a hacerlo públicamente. De verdad quiero públicamente agradecer a Pepe. Estamos en el proceso de publicar un cuarto libro que escribí y gran parte de lo que ustedes ven, si han podido leer un libro mío, es la labor de Pepe como editor. Y yo sé que varias canas que él tiene son a causa de editar mis libros. Porque yo me dediqué a las matemáticas, a la precisión, no me dediqué a la gramática. Y ahora los editores tienen que pagar las consecuencias de eso. Pero en verdad que es un hombre que Dios le ha dado muchos dones, pero más que nada en un mundo de personas que por ser genuinos no son genuinos, él es realmente genuino y siempre he experimentado eso de su parte y me bendice. Y cuando yo voy a montarme un avión, tengo la oportunidad de montarme a aviones. Cuando voy entrando al avión siempre digo esto, Señor, ¿qué yo voy a aprender en este viaje? ¿Qué tú me quieres enseñar? ¿Hay algo que tú quieres hacer conmigo? Más que ir también a poder ser de bendición, pero ¿qué tú quieres hacer conmigo? Y lo que él habló, ya yo me puedo regresar. Y no lo estoy diciendo por alabarte, en verdad fue algo que me ministró, que me ayudó, que me recordó varias cosas. Y algo que es importante, que yo creo que quizás este aspecto de la matemática,
que él habló de la precisión, es importante que a veces necesitamos precisión doctrinal para tener precisión de vida. Y eso es parte del discipulado. Necesitamos precisión doctrinal, necesitamos entender las Escrituras para que eso se traduzca a cómo voy a vivir. Y estamos en un mundo ahora que querer obedecer a Dios se ha convertido legalista. No, eso es legalismo. No, hermano, obedecer la palabra de Dios es una respuesta de gracia. Y debemos de permitir que la palabra de Dios informe nuestras vidas para que informe nuestras prácticas y las formas que vivimos. ¿Cómo mi hija se debe vestir a una fiesta formal? Debe ser informado por la palabra de Dios, no por simplemente lo que yo pienso, las modas del momento, porque los artistas son tan inmodestos. Entonces si la medida de modestia es un artista, entonces yo puedo ser quizás lo que hace 20 años era inmodesto ahora. Entonces debemos de permitir que nuestras prácticas de vida sean informadas por la precisión de la palabra de Dios y queremos aplicarla con precisión a cómo vivimos en nuestras vidas en el día a día. Y eso es parte del discipulado. Y algo que quiero dejarles es que el discipulado se tiene que hacer en comunidad. Se tiene que hacer juntos. Yo creo que el punto que quiero traer, que quiero expandir, es que el discipulado tiene que ser en comunidad, y para que el discipulado tenga que ser en comunidad, tiene que haber una cultura de gracia. Y cultura de gracia no es una cultura de permisibilidad. ¡Wow! No sabía que podía decir esa palabra en español. Aquí estoy nervioso porque Pepe tiene un vernáculo mucho más amplio que el mío. Sino en una cultura donde podemos caminar, podemos abrir nuestras vidas, podemos preguntar, podemos ver personas que son más fuertes que yo en unas áreas e ir a donde ellos, podemos vivir en comunidad y caminar las cosas que necesitamos. Y yo soy fiel defensor del discipulado como una experiencia de vida. De los mayores conflictos que yo creo que yo he tenido con Katy por años, al principio, cuando los chicos eran más pequeños, yo y Janet ya tienen 15 y 13 años, Janet está a punto de cumplir 14, y una de las cosas que al principio, cuando estaban ellos 3, 4, 5 años, oye, aquí los celulares están encendidos, necesitamos más iPhone 14 para que los apaguen. Algo que teníamos como una diferencia es que mi esposa quería como que algo que yo tuviese una clase todos los días preparada, como con un currículo, como algo bien intencional. Yo creo que hay momentos que eso es necesario, pero yo soy más proponente de Deuteronomio 6. En la cama, al aprender, al momento, estamos caminando, estamos en un lugar, estamos en cualquier lugar. El otro día, hablando de iPhone, estaba con mi hijo en una conferencia en Florida, que nos invitaron y él me acompañó. Y él quería por primera vez ir a alguna de estas montañas rusas que son bastante grandes. Y nos montamos en una. Y esta es la que yo tengo, hermano. Yo tengo 48 años recién cumplidos. Yo sé lo que ustedes piensan, se ve más joven, pero no, son 48. Me da un poco de mareo montarme en montañas rusas, entonces me monté en la segunda. Y es una de estas que no tienes ningún arnés aquí, solamente el arnés está aquí. Y yo estaba muy pendiente de mi hijo porque él es un poco despistado. Yo estaba muy pendiente de que él bajara las cosas, que todo estuviese bien. Imagínense, no quería llegar sin mi hijo, con mi esposa. Y yo tenía un pantalón que tiene un bolsillo para poner el celular para que no saliera volando. Y lo puse y no lo había cambiado porque estaba pendiente de Joey. Y en ese momento miré y dije, no, aquí no se sale. Pareciera que en un momento, a más de 30 metros de altura, el celular salió volando. Y cuando llego no hay celular. Y en ese momento, de las primeras cosas que pasó por mi mente, dije, este es un momento para discipular a mi hijo. No puedo perder este momento. Este es un momento para discipular a mi hijo. Si yo le he dicho a él que lo material no importa, ¿ya? Si yo le he dicho a él que lo material no importa, ¿cómo yo respondo a esto? Va a discipular su vida. Tuve que reprender demonios que estaban saliendo.
Pero el discipulado es algo de día a día, de oportunidad a oportunidad, de momento en momento, de situaciones, de cuando un mesero viene a atender, cómo yo atiendo a ese mesero porque la imagen de Dios está en el mesero. Cuando tengo un conflicto con alguien que me está dando servicio en un aeropuerto, ¿cómo respondo a eso? Son aspectos que hablan de cómo estamos discipulando y formando a nuestros hijos, a nuestras iglesias, a nuestras familias. Y Deuteronomio 6, si pueden ir a Deuteronomio 6, habla de este texto. Y vamos a ir más adelante a Efesios, voy a pasar más tiempo en Efesios, pero quería mencionar algo de Deuteronomio 6 para poner un poco este aspecto de la importancia de la gracia. Es este texto que habla, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice, y hablarás de esto en el camino, en la cama, en la cena, en todo momento, y todas estas cosas. Pero muchas veces perdemos, hermanos, que gran parte de la gracia, gran parte del discipulado tiene que ser no solamente darle estatutos, es darle la gracia que da el poder para seguir los estatutos. Voy a repetir eso, hermanos. No es solamente darle los estatutos, sino también darle la gracia que es el poder para ellos poder seguir los estatutos. Ahora mismo estoy un poco como acomplejado porque tomé unos kilos en la pandemia y Pepe me hizo consciente. Pero vayan al verso 20 de Deuteronomio capítulo 6. Nuevamente, este es en este contexto que se les está dando este mensaje a ellos de que tienen que discipular en cada momento a sus hijos. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué significa todas estas cosas que Dios nos pide hacer? ¿Por qué Dios nos pide hacer tantas cosas? Es una buena pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué tenemos que vestirnos de cierta forma? ¿Por qué no podemos embriagarnos? ¿Por qué no podemos maldecir con nuestra boca? ¿Por qué debemos de ser generosos con nuestras finanzas? ¿Por qué debemos ser íntegros? ¿Por qué debemos de ser de la forma que la palabra de Dios nos llama que sea? ¿Por qué debemos ser íntegros con nuestros ojos? ¿Por qué no debemos adulterar? ¿Por qué no debemos tener inmoralidad sexual en nuestras vidas? Y si no tenemos esta respuesta, hermanos, lo que estamos levantando discípulos, no solamente en nuestra casa, pero en nuestras iglesias, son fariseos. Es el levantar fariseos que sigan ciertas reglas y que por ende piensan que Dios debe aceptarlos a ellos. Y no es esta visión radical de la gracia que estamos conscientes de que Dios nos ha salvado y porque Él nos ha salvado, ahora queremos seguirle a Él. Verso 21. Mira lo que tenemos que decirle cuando tu hijo te diga, ¿por qué tenemos que hacer esto? Por la gracia del Señor todavía nunca le he dicho porque es el hijo del pastor y espero nunca decirle eso. En esa conferencia en Orlando le preguntaron cómo se sentía ser hijo de pastor y en verdad yo me tuve que ir porque él le dijo, es que yo soy Joey en la iglesia, no soy el hijo del pastor. Entonces dirá a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Es la gracia, hermanos. ¿Por qué Dios nos da ahora estos estatutos? Porque éramos esclavos, nuestros corazones estaban alineados, nuestra lealtad estaba hacia nuestro enemigo y ahora Él en su gracia nos ha sacado con mano fuerte por medio de la obra del Señor Jesucristo y por ende ahora somos libres para servirles. Entonces los estatutos del Señor, el discipulado, no son estas reglas que tenemos que seguir, nos tenemos que vestir de cierta forma, nos tenemos que, si vamos a una conferencia en Bolivia, no nos ponemos shorts. Oh, I'm going to go after that one, buddy. Buckle up. Buckle up significa ponte el cinturón de seguridad que vas para como un ride. Sino es esta realidad transformadora que el Señor nos ha salvado y por ende cómo no hemos de confiar en sus estatutos.
¿Cómo no hemos de decir, Señor, qué tengo que hacer? Porque tú ya hiciste lo más que necesitaba, salir de la esclavitud, así que confío en ti. Confío en que si tú dices que espere a no tener relaciones hasta el matrimonio, es por mi bien, porque tú ya me diste lo mejor. Y es un fruto del asombro, de la gracia del Señor al derramar su infinita misericordia sobre nosotros. El discipulado simplemente de reglas, lo que termina siendo son gente que se sienten orgullosas de las cosas que logran. Y se convierte en este sentido de superioridad moral que se pudiera llamar autojusticia o justicia propia. Mira, Señor, como yo te obedezco. En lugar de este lugar, que es un buen lugar. Me encantó este punto que Pepe trajo de que mientras más aprendemos, más debemos de ser discípulos. Yo creo que la gracia nos impulsa a ese lugar, de entender que somos seres débiles, somos seres que necesitamos el asombro de la gracia del Señor para continuar deseando reflejar en nuestras vidas los estatutos del Señor. En el mes de mayo, abril, tuve la oportunidad de ir con mi familia a las islas de Hawái. Segunda vez que visitaba las islas de Hawái, hermano. Usted me dice montarme un avión, yo me monto en un avión. Me encanta viajar, me encanta ir a lugares, no gasto en muchas cosas y con todo esto de viajes tengo muchas millas que he acumulado y con eso las utilizamos para ir a lugares. Y fuimos a Hawái. Y en este tiempo de mi vida, nuevamente 48 años, no quiero ver cosas que me traen ansiedad, programas de televisión, el tiempo que tengo libre no lo quiero poner en cosas que me hacen ansioso. Así que pongo cosas que me entretienen, me informan y he dado, los últimos años he visto muchos documentales acerca de surfing, de surfing con tabla. ¿Conocen el surfing, verdad? Y he estado siguiendo estos documentales de surfing de ola grande, son olas de 80 pies, que son 30 metros, 20 y pico metros, y estoy yendo a la isla de Oahu, donde está Waikiki, y en el área norte, que se llama el North Shore, ese fue donde se originó el deporte de surfing de ola grande. Estamos hablando empezaron allí con olas de 10 metros aproximadamente. Y en el mes de mayo, usualmente no es un tiempo que hay marejadas donde hacen estas olas grandes, pero Dios en su misericordia permitió que inusualmente hubo una gran marejada en el mes de mayo. Yo no pienso que Dios cambió el clima solamente por mí, pero fue algo que me bendijo poder estar allí. Y me acuerdo ese día, nos levantamos, no teníamos nada que hacer, y yo le dije, Katy, hay un aviso de marejada para el área de Waimea. Waimea es esta playa famosa. Vamos, y salimos, era 1 hora de distancia, y llegamos a este lugar, se llama la playa de Waimea, y es como un tipo se parece como una pequeña bahía, hermanos, y estas olas rompen 10, 12 metros de altura a la orilla del mar. Y hay diferentes personas haciendo surfing de cuerpo, sin tabla, y otras personas con los boogie boards, haciendo las diferentes cosas, y estamos observando, ¿verdad que es impresionante, hermanos? Ola tras ola tras ola rompiendo. Y de momento llega este muchacho. Los otros tenían como chapaletas, a veces no sé si palabras que digo, tenían chapaletas, y llega este muchacho y llega con un tubo inflable que compró en un mercado, nada, de esos que parecen de juguete. Lo único que le faltaba era un patito saliendo de esto inflable. Y él viene y comienza y trata de comenzar a correr las olas montado en ese tubito inflable. Y las olas comienzan a tirarlo contra el piso, y a tirarlo contra el piso, y a tirarlo contra el piso. Y de momento logra treparse encima de la ola, y tú lo ves que como que lo logró hasta que la ola rompe, y la ola lo tira. Y él se levanta, coge el tubo inflable, vira a la próxima ola y se lo tira. Y en ese momento se escucha una voz. Yo de momento pensé,
Es la voz de Dios, pero eran los salvaguardistas, diciendo, ustedes se encuentran en Waimea Beach. Esta playa es mundialmente famosa por sus olas, búsquenlos en Google. Estas olas rompen huesos y quebrantan egos. Si necesitan ir a la playa donde nadan los perritos, como los perritos, les podemos dar direcciones. El hombre estaba haciendo el ridículo porque estaba utilizando métodos que no son los correctos para hacer algo. Hermanos, tenemos que utilizar los métodos correctos para hacer las cosas. Y yo creo que una de las cosas que han pasado con esto del discipulado, y muchas veces en la iglesia hispana tenemos la costumbre que simplemente imitamos lo que vemos, lo que hacen los gringos. Y el discipulado se convirtió en algo gerencial. Se convirtió en una línea de producción de diferentes temas para que la gente saliera y simplemente ya terminaste todo esto y se acabó el discipulado. Y muchas veces copiamos métodos y hemos dejado una de las cosas más importantes del discipulado que nos sale natural a los hispanos, que son las relaciones. El discipulado debe ocurrir en medio de cercanía, en medio de amistad, en medio de confianza, en medio de personas que cuando te tengan que corregir, tú puedas recibir esa corrección porque son personas que tú estás consciente que te aman, que desean lo mejor para ti, que te conocen, que han llorado contigo y que han reído contigo. Así que hermanos, mi impulso, mi ánimo, lo que quiero dejarles a ustedes es que el discipulado debe suceder en comunidades y esas comunidades deben ser marcadas por la gracia. Voy a repetir eso. El discipulado debe ser hecho en comunidades y tiene un aspecto individual, pero esa individualidad debe surgir de la comunidad para que esas comunidades reflejen gracia. Deben ser comunidades que tengan gracia como algo bien central en la forma que se practica el mismo. Y voy a copiar una ilustración de mi amigo C.J. Mahaney, pero la voy a hacer un poco más hispana. Ustedes han comido, no sé si acá se comen frijoles. ¿Verdad? Yo no sé, ¿verdad? En Puerto Rico el frijol es mañana, tarde y noche, hermano. Eso no se levanta, es frijol. Así que, bueno, no voy a hacer ningún chiste de los frijoles. Hay muchos. Bueno, usted vive en Dominicana, ya se come bastante también. Habichuela le dicen allá, nosotros decimos habichuela. Yo me hago judío con el judío, gentil con el gentil, si hay que decirle frijol, le decimos frijoles. El frijol tiene como una cascarita, una parte externa, que muchas veces sale y se puede pegar a uno de tus dientes. Y tú estás comiendo tus frijoles, terminas de comer tus frijoles, y de momento terminas y comienzas a hablar con las personas y no te das cuenta que tienes un diente que parece que está mellado, ¿no? O que te falta el diente. Y estás con ese diente ahí, y tú estás así, quizás estás vestido, salieron a cenar, estás en una cita, quizás conociéndote con tu esposo, que saliste con una cita amorosa, y de momento estás así, y te ríes, estás ahí. Y muchas veces nadie se atreve a decirle a la persona, y a veces tienes algo y tú le dices a esa persona, y tiene como que el efecto espejo, porque la gente busca en el lado contrario, tú lo haces, y la gente no es de acá. Pero a veces ni nos atrevemos a apuntar a eso por la vergüenza y permitimos que la persona pase la vergüenza de andar con eso ahí, porque no nos atrevemos a dejarle saber que hay algo así, hermanos. Con el pecado es similar. Y parte de vivir vidas de discipulados es vivir realidades de que tenemos que apuntar a la habichuela que tenemos ahí, al frijol que tenemos ahí, y para eso vivimos en comunidades, vivimos con personas nos conocen, y cuando digan, tienes algo ahí, y tú sabes que lo está haciendo por tu bien. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 7 originalmente, y vamos, después de la introducción más larga de la historia, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por medios de tecnología que nos permite movernos de lado a lado de formas que antes no podían ser. Pepe poder estar acá con su esposa desde Perú, yo poder venir de Estados Unidos, Rich, Matthew,
Chris, gracias por todos los hermanos que han tomado tiempo para llegar acá. Gracias por tu bondad, por este hotel, por las finanzas provistas. Pero más que nada te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. No hay esperanza sin Él, Señor. Gracias porque al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, nos permite vivir ahora formas que tenemos esperanza de poder reflejarlo a Él. Y una parte esencial de esto es poder vivir en comunidad y poder vivir reflejando tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Efesios 4, verso 1, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que Pepe me mandó aquí una edición Tesla que me regaló él. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que ha sido llamado, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de una vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y vaya en el verso 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí es donde yo quiero aterrizar al final, a fin de capacitar a los pastores para la obra del ministerio. No, hermanos, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Me encantó algo que Pepe estaba mencionando sobre este sentido de que se la creía al profesor. Y yo creo que si usted me pregunta qué aspectos me preocupa un poco de lo que Dios está haciendo en la iglesia hispana, es de mucha gente que sabe pero no se la cree. Yo creo que es algo que está sucediendo mucho. Gente que sabe pero no se la cree, y parte de la razón que no se la cree es porque yo creo que no viven en discipulado, en comunidad, en donde están experimentando esta cercanía de tener comunión con otros hermanos. Hermanos, le podemos llamar discipulado, le podemos llamar comunión bíblica, le podemos llamar koinonía. Es este principio de vivir vidas juntos, donde compartimos nuestras vidas de una forma que nos edificamos los unos a los otros. Y necesitamos creer que este es un medio esencial que Dios ha provisto para el crecimiento de la iglesia. Necesitamos creer que este aspecto de comunidad, de vivir juntos, necesitamos gente que nos muestren en sus vidas personales que se la creen. Una de mis ilustraciones o historias que más me animan es de George Whitefield. George Whitefield era un predicador en el tiempo de la Revolución de los Estados Unidos que estaba causando como que sensación. Era el John Piper del momento, o el Charles Spurgeon, esta persona que era bien conocida. Y Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, era una persona agnóstica, no era cristiano. Quería ver a Whitefield, quería ver por qué era este sentido de que había esta conmoción por este predicador. Y cuando terminó de predicar Whitefield, le preguntan a Franklin qué pensó, y él dijo: yo no creo lo que él cree, pero es evidente que él cree lo que él dice. Es evidente que él cree lo que él dice. Y es interesante porque eso no se quedó ahí. Whitefield y Benjamin Franklin se unieron para fundar la Universidad de Pensilvania, UPenn, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, porque Franklin vio algo que es que este hombre, aunque yo no creo lo que él cree, es evidente que él lo cree. Y eso se puede llamar en retórica de diferentes formas. Se puede llamar que la persona tiene peso, que la persona tiene gravitas. Al final, hermano, es que realmente tú crees la palabra del Señor. Cristo resucitó, hermano. Eso no debe haber duda en nuestros corazones. Él está vivo. Él está con nosotros. Él está ahora mismo gobernando sobre todas las cosas, sentado a la diestra del Padre. Y eso debe informar nuestras vidas, nuestros corazones de tal forma, hermanos, que realmente lo creemos.
Y parte del discipulado no es solamente transmitir conocimiento, que es importante, pero es transmitir la realidad que creemos esto, hermanos. Mucha gente puede conocer el Evangelio, pero los creyentes los creemos. Forma nuestras vidas. Es algo que no es casual. Y yo entiendo que hay cosas culturales y que yo soy caribeño, apasionado, nos gusta la salsa y cosas así por el estilo. Pero hay algo, hermanos, que no es cultural. Y es que el Evangelio debe apasionarnos. La belleza de Cristo debe capturar nuestro ser. ¿Quiénes somos? Debe ser algo que no debe ser como un show. Una de las preguntas que recibo muchas veces es, ¿cómo yo puedo predicar con pasión? ¿Cree que Cristo es resucitado? No sé cómo decírselo, no hay otra manera. Y debemos de comunicar dentro de nuestras personalidades, porque obviamente hay gente que quizás de momento se pone a brincar y ¿qué le pasa a este? Que vamos a llamar a la policía. No, pero dentro de nuestras personalidades debe haber esta realidad de pasión. Y quiero, no tenía esto en mis notas, pero quiero comentarlo, hermanos, porque parte del discipulado no es transmisión solamente de información, es transmisión de este sentido de que Cristo es glorioso, hermanos. De que Él es mejor, que Él es precioso, que de Él irradia gloria, hermanos. Y si creemos que solamente es pasar información, los podemos enviar a cursos, los podemos enviar a diferentes aspectos. Yo envío a cuanta persona conozco a Integridad y Sabiduría, que estudien Integridad y Sabiduría. Es importante eso, hermanos. Y una de las razones que lo envío es porque conozco las personas de Integridad y Sabiduría y sé que aman al Señor y transmiten eso. Pero al final del día tenemos que en comunidad vivir esta realidad de que Jesucristo es mejor, que Él es glorioso, que lo amamos. Y para eso necesitamos comunidades donde la gracia abunda. Acá tienen los hashtags, tienen esos hashtags. El hashtag es que la gracia abunde, hermanos. Que la gracia abunde. Para que esto pueda suceder, la gracia tiene que abundar. Punto número 1, vivir de una manera digna. Vivir de una manera digna. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es interesante, hermanos. Pablo comienza reflejando y modelando la gracia. Y es parte del discipulado es que tú vives eso, hermanos. En nuestras casas, aquellos quienes son pastores aquí o líderes. Pastores o líderes. No sean tímidos. Si no sabe qué es pastor, eso... No. Pablo está modelando algo que debe ser modelado por nosotros y es humildad, es vivencia, es cercanía, es este aspecto de no ponernos en una posición más alta que a los que estamos pastoreando. Y en Latinoamérica eso es una tentación. Todavía tenemos mucho catolicismo en nuestras mentes y nuestras ovejas muchas veces nos tratan como si fuéramos el Papa o si fuéramos el sacerdote de la región y tenemos que modelar esto. Yo pues prisionero del Señor, hermanos. Pablo pudo haber usado muchos adjetivos para dar su carta de presentación para este argumento. Apóstol, vi a Cristo resucitado, fui al tercer cielo, educado a los pies de Gamaliel. Muchos de ellos podía haber prisionero del Señor, hermano. Un prisionero pierde sus derechos. Un prisionero no tiene derechos. Y gran parte de la realidad de vivir en una comunidad que va a ser caracterizada por la gracia es que cuando entramos nuestros derechos los ponemos en la puerta, hermanos. Nuestro punto es servir, dar nuestras vidas, no ser servidos. Y Pablo comienza con este aspecto de ponerse en una posición y reflejar lo que es humildad y reflejar la realidad de que estamos todos, hermanos, a un mismo nivel. Y me encantó lo que Pepe presentó, porque si nos vemos solamente como aquellos que vamos a discipular a otros, la forma que vamos a discipular muchas veces puede terminar con enseñorearnos de la persona.
Pero si nos vemos todavía como aquellos que tenemos que ser discipulados, nuestras palabras van a ser marcadas por humildad, por precaución, por comunicarles quizás prácticas personales de forma que no son dogmáticas. Yo tengo prácticas con mi esposa que nos funcionan como matrimonio, pero no necesariamente es lo que tú tienes que hacer para que tu matrimonio funcione. Hermano, si usted me ve en algún momento texteando, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero la razón que lo hago, si yo estoy texteando, en algún momento estoy texteando a mi esposa. Porque uno de mis compromisos cuando estoy fuera es estar en contacto con ella, hermanos. Yo le digo literalmente a dónde voy, qué estoy haciendo, a dónde me estoy moviendo. Fui a desayunar, fui ahora a tomarme un café a este lugar, estoy caminando ahora al hotel, ahora va a empezar la charla. Yo quiero que ella sepa todo lo que estoy haciendo por varias razones. Porque yo siento que yo soy uno con ella y no hay área de mi vida que debe estar separada de ella. Pero también quiero rendir cuentas a ella. Ella puede mirar en su teléfono si en verdad yo estoy en donde estoy diciendo, en cada momento. Me estoy yendo aquí, estoy yendo allá, estoy acá, estoy con esta persona, estoy yéndome para acá, voy a moverme a este lugar. Eso lo hago del principio bíblico de que somos uno y quiero reflejar unidad con mi esposa en todo lo que hago. Ese es el principio, la práctica es diferente. Entonces, si yo te digo a ti, cuando tú viajes, haz esto, y no sale de un corazón de que es simplemente, bueno, si José no le funciona, pues lo voy a hacer. No, hermanos, tenemos que discipular de una forma humilde, de una forma que presenta los principios bíblicos, pero a la vez permite que las personas puedan implementarlos de formas que son apropiadas en sus realidades, en sus lugares. Otra vez, en Estados Unidos se practica mucho en los matrimonios una cita amorosa. Y tenemos que hacer una cita amorosa semanal, la pareja. Y quizás eso en el contexto socioeconómico de Estados Unidos funciona, pero quizás en otros contextos de otros países no hay para una cita amorosa todas las semanas. Y si se convierte que tengo que hacer una cita amorosa, quizás hago cosas o no me pongo presiones o simplemente hago algo por la presión de que tengo que lucir de cierta forma en lugar de ser una convicción bíblica dentro de la realidad cultural que estoy diciendo. Así que debe haber mucha humildad cuando estamos discipulándonos los unos a los otros y eso es parte de la gracia del Señor. ¿Cómo comunicamos convicciones bíblicas reales? Debe ser presentada de una forma que comunica un sentido de humildad. Yo estoy predicando el libro de Romanos en este momento. Estaba en el capítulo 14, estoy en el capítulo 12. En el capítulo 12 habla de que nos amemos los unos a los otros y nos amemos no tomándonos de una forma que nuestra posición nos veamos como superiores a otros. Básicamente lo que dice el texto. Yo estaba comunicando, hermanos, necesitamos parte del discipulado es que tenemos que llegar a convicciones que gobiernen nuestras vidas. Pero esas convicciones pueden diferenciar de otras personas y ahí es donde la gracia tiene que trabajar, hermanos. Les voy a dar un ejemplo. Yo llegué a esta convicción, si mis hijos van a ir a la universidad, no estoy afirmando que todos los hijos tienen que ir a la universidad, pero si van a ir a la universidad, van a ir a una universidad cerca de casa. En Estados Unidos es bien normal enviarlos lejos. Es como que llegan a los 18 años y no los quieren ya en la casa los gringos. Y eso es algo personal de cada persona. Yo los quiero cerca de casa. Varias parejas de nuestra casa, de nuestra iglesia, han enviado hijos lejos. Yo no quiero comunicar que ellos están pecando, porque es un aspecto de conciencia. Así que debe haber la humildad necesaria de decir, esta es mi convicción, yo necesito convicciones para criar a mis hijos, pero Romanos 14 nos dice que ellos pueden tener otras convicciones. Y donde nos metemos muchas veces en el discipulado es cuando imponemos nuestras convicciones a otras personas en áreas que podemos diferir. Así que tenemos que comenzar con este pensamiento. Somos prisioneros del Señor. Somos aquellos que entendemos que la gracia tiene que abundar porque nuestros derechos, nuestras opiniones no son tan elevadas cuando pensamos en aspectos de práctica. ¿Entiendes la diferencia entre una práctica y una convicción bíblica? Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Todos estamos llamados a eso.
¿Cómo se ve eso? Se puede ver diferente en diferentes lugares. Mi llamado de discipular a mis hijos, de que ellos se sometan a mi autoridad, eso no cambia. ¿Cómo se ve eso? Puede diferir. Y no estamos tratando de poner lugares para ciertas, como hay ciertas doctrinas o verdades que no son negociables, pero hay ciertas prácticas que pueden diferir. Y en el discipulado tenemos que tener la humildad de comunicar las mismas de esa forma porque nos podemos enseñorear los unos a los otros. Y hermanos, cuando eso sucede, la gracia no va a abundar. ¿Están conmigo? Solamente dos, pero esos dos están bien ahí. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Esto es una de estas frases, como Pepe estaba diciendo, hay frases que suenan bonitas, pero a veces no sabemos lo que significan. Oh, sí, hermanos, vivamos, y nos ponemos así como que medio la bola cambiamos, medio espirituales, así. Vivamos de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. ¡Aleluya! ¿Verdad? Nos ponemos así. ¿Qué significa eso? El mismo texto nos lo va a decir, hermanos. Pero Pablo está haciendo un llamado no casual, él está rogando, hermanos. Y eso nos debe llamar la atención. Pablo no está diciendo algo, cuando hay este énfasis que Pablo está dando, os ruego, es algo que es de importancia, porque tiene que ver con algo que es esencial para el discipulado, la unidad de la iglesia, hermanos. En una iglesia donde no hay unidad, no va a haber discipulado. Y él está rogando que vivamos de una manera que es digna de la vocación, porque habéis sido llamados. Esa palabra llamado debe traer humildad a nosotros, porque nos damos cuenta que no fue que nosotros nos unimos a la iglesia, fuimos llamados por el Señor. Y al ser llamados por el Señor, eso nos da una responsabilidad, una vocación. ¿Qué es una vocación? Es algo que debemos de ejercer. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Seguimos con dos que están atendiendo. ¿Y qué es? Estaba en una iglesia pentecostal, de trasfondo pentecostal, ya no son pero en esa iglesia todo el mundo, amén, amén, y uno está ahí, diferentes lugares. ¿Cómo se ve eso, hermanos? Mira, verso 3. ¿Tú quieres vivir digno de la vocación? Es con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Tú quieres discipular? ¿Tú quieres discipular una comunidad que discipula? Vive digno de la vocación con que habéis sido llamado. ¿Y cómo se ve eso? Cultivando unidad. Así que el discipulado nunca debe ser para tú atraer gente para ti, para sacárselos a otros, o para tener adeptos dentro de la iglesia y ponerlos en contra de otros líderes, o para moldearlos a tu imagen. Debe ser para la unidad del cuerpo de Cristo. Debe ser digno de la vocación, es que preservamos la unidad del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, no tengo el tiempo, pero soportándonos unos a otros, hermano. Y soportándonos no es que tengo que soportar a la persona, no es como que, pues soportándonos, porque esta persona es tan difícil, aunque pudiera ser, necesitamos tener paciencia los unos con los otros. En Puerto Rico decimos, no somos todo un billete de $20 para que todo el mundo piense que somos lo máximo. Pero soportándonos quiere decir apoyándonos, hermanos. Es como una estructura que tiene un apoyo, un fundamento. Y para que haya cultura de discipulado, tiene que haber este sentido, hermano. Nos estamos apoyando, estamos caminando juntos, estamos en esto en equipo. Y aunque sea, yo tengo un problema, hermano. Saqué las orejas de mi abuelo, que son bastante gigantes. Y no sé si ustedes saben, dos cosas nunca dejan de crecer: la oreja y la nariz. Yo estoy bien, con mucho problema en esa área. Si esto va a seguir creciendo, dentro de 5 años va a ser una nariz predicando. Pero yo voy a los sitios y siempre me quedan como que pequeños estas cosas. Entonces, hermanos, ¿cómo hacemos que la gracia abunde? Viviendo de una manera digna del Evangelio. Y eso es, hermanos, ¿cómo? Preservando la unidad, siendo humildes por medio del Evangelio, hermanos. Solamente el Evangelio nos permite preservar esa unidad. ¿Y dónde está el Evangelio en ese texto? Hemos sido llamados.
Es el llamado de Jesucristo. ¿Y cuál es ese llamado? Que Él dio su vida por nosotros, que Él se entregó. Es el llamado de todo el libro de los Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el llamado del verso 10 de Efesios capítulo 2, que hasta nuestras buenas obras, el discipulado de antemano han sido puestas por Él. Entonces es la gracia del Señor, hermanos, la que nos permite vivir dignos del llamado para que la gracia abunde, hermanos. En casa tenemos una frase ahora que queremos, ustedes saben, un bote de velocidad, ¿verdad? Que va así como un lago, va rápido y deja una estela atrás, ¿verdad? Esa palabra la conocen, una estela. Nosotros queremos dejar una estela de gracia por donde vayamos. Que lo que la gente vea detrás de nosotros es gracia. Y hasta personas que hemos tenido dificultades, que puedan experimentar gracia. Años después, quizás las cosas nunca pudieron resolverse, pero que años después hay un acercamiento que experimenten gracia. Punto número 2, hermanos. Reflejamos la unidad del Evangelio cuando vivimos en comunidades donde abunda la gracia y ahí es donde puede el discipulado crecer un solo cuerpo. Hermanos, este punto es importante y es el sentido de que somos parte de un solo cuerpo. Algunas de las cosas que a mí me fascina de viajar, estaba hablando con unos miembros de una junta que se está haciendo en el área donde vivimos para hacer ayudas sociales a personas y muchas veces estamos conscientes de nuestras realidades locales y eso nos hace ver las necesidades de nuestras comunidades. Yo vivo en una de las áreas, hermanos, más liberadas de todo el mundo. Yo vivo en medio de la tormenta que se está hablando de todos estos cambios sociales. Yo vivo en ese lugar. A eso está pasando ahí en donde yo estoy viviendo. Por ejemplo, en las escuelas públicas ahora se aprobó que se pueden dar clases de ideología LGBTQ a adolescentes sin que los padres la aprueben. Montgomery County, Maryland. Y estamos viviendo en medio de ese sentido y a veces estamos tan conscientes de esa realidad que nos olvidamos cómo Dios está obrando grandiosamente en medio del cuerpo de Cristo, hermanos. Somos parte de un cuerpo y es glorioso y es hermoso. Y una de las cosas increíbles que tengo la oportunidad de venir y ver al cuerpo de Cristo en toda su hermosura en diferentes lugares y ver que Dios, hermanos, Dios no está intimidado con los LGBTQ. Dios no está intimidado. Y la iglesia del Señor está de pie. Y somos un solo cuerpo y eso me anima porque yo soy parte de ustedes, hermanos. Y estamos juntos en eso. Pero tenemos que transformar eso también a nuestra iglesia local, donde quizás hay una hermanita que no me cae tan bien. Somos un solo cuerpo. Con esa hermanita, hermanos, somos un solo cuerpo. Con la hermanita débil o a veces la que hace comentarios inapropiados en momentos o critica y uno ahí, hay que amarla. Somos un solo cuerpo, hermanos. Mira lo que es, hay un solo cuerpo. Mira, Pablo nos dice que seamos humildes, que reflejemos el llamado a nuestra vocación, que nos soportemos los unos a los otros. Y no nos dice simplemente vayan y háganlos. Nos muestra el milagro del Evangelio, de la unión que tenemos con Cristo. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Así también vosotros fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Ese mismo Dios está sobre todo, es Padre de todos, está sobre todos, está a favor de todos y está en todos. Oh, hermanos, estamos más unidos que con familiares de sangre que no son creyentes. Por eso la gracia debe abundar, hermanos. Deben ser ríos de gracia en medio de nuestras comunidades, hermanos. Y gracia no es simplemente aceptar las debilidades de los unos de nosotros. Gracias es que vemos el pedazo de habichuela y vamos y se lo quitamos a la persona. Pero eso es en medio de un ambiente donde hay amor, hay misericordia, hay realidad de que somos unos trabajando juntos. A nuestra iglesia la pandemia le hizo bien, hermanos. De verdad que salimos más fortalecidos y una de las cosas que yo creo que
sucedió fue que entendimos con mayor profundidad la realidad que somos una comunidad. Nuevamente, yo sé que ustedes aquí, sus restricciones fueron bastante profundas. Estados Unidos es una cultura completamente diferente, pero dentro de la cultura de Estados Unidos estamos en las áreas de mayor restricción de Estados Unidos. Y una de las cosas que hicimos nosotros, sin el permiso del Estado, comenzamos a reunirnos al aire libre. Y nuevamente, eso también en Estados Unidos, sabemos que aunque hagamos eso, no van a llegar policías, no nos van a arrestar. Yo sé que hay diferencias culturales en diferentes lugares, no estoy diciendo que tienen que hacerlo como lo hicimos nosotros. Pero nos comenzamos a reunir al aire libre, y cuando se levantaron las restricciones y comenzamos a reunirnos dentro, nos dimos cuenta que la gente se iba a los 5 minutos de acabar el servicio, porque estábamos como que dentro, y ese sentido de qué estaba pasando con la pandemia, 5 minutos y el local estaba vacío. Y decidimos por un año, y en donde nosotros vivimos, la temperatura baja a 0 grados centígrados, hacer el servicio al aire libre. Comunicó muchas cosas, hermanos. Comunicó que no necesitamos comunidad, no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos sillas para hacer el cuerpo de Cristo. Necesitamos la palabra de Dios proclamada y su iglesia reunida. Pero lo otro que comunicó, la gente se quedaba 3 horas después del servicio, hermanos. 3 horas todavía reunidos en el estacionamiento, porque la gente estaba hambrienta por tener comunión con otras personas. Era increíble. Yo tenía que decir, mira, yo me tengo que ir a comer, tengo hambre, váyanse de aquí ya. Porque la gente estaba en este sentido de comunidad, de cercanía, y nos dimos cuenta de algo. Y hay algo que quizás es peculiar para nosotros allá. Nosotros vivimos en un área donde hay muchos hispanos de primera generación. La gente en la pandemia lo que hizo fue que se juntó con sus familias. Pero la mayoría de las personas de nuestra iglesia, sus familias están en otros países. Hay 15 países representados. No tienen a más nadie. Y lo que aprendimos es que a quien tenemos es a la iglesia. Esa es nuestra familia. Y fue una lección de la realidad de que tener un grupo pequeño no es simplemente una actividad para tener algo que hacer en la semana. Es cultivar relaciones profundas donde podemos caminar juntos para animarnos, alentarnos, exhortarnos, corregirnos como creyentes. Así que reflejamos la unidad del Evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda. Solamente ahí va a florecer el discipulado. Punto número 3. Todos tenemos gracia. Y este es el punto que Pablo está trayendo es, tenemos que preservar la unidad. Preservamos la unidad porque somos un solo cuerpo por medio del Evangelio. Ahora cada uno de nosotros trabajamos para no solamente preservar esa unidad, sino para presentarnos en una manera que reflejamos la gloria de Jesús. Y eso le toca a todo el mundo. Y el problema que nos hemos creído, esta es la mentira que nos hemos creído. Esto es lo que yo creo que estas dos secciones quieren batallar. Nos hemos creído esta mentira. Los que discipulan son los profesionales, son los pastores. Esa es la labor de ellos. No, hermanos, es la labor del cuerpo de Cristo. Y es algo que tenemos que fomentar en nuestras iglesias. Yo mencioné que no soy muy fanático de la palabra consejería. Escúcheme bien, no escuche lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que la consejería es mala, nada por el estilo. Pero creo que hemos puesto esta categoría, no es una palabra bíblica, no está en la Biblia. Es un concepto que quizás nos va a meter en problemas con las autoridades, porque si ellos pueden regular lo que es consejería, en pocos años quizás puedan regular ese sentido dentro de las iglesias, pero eso es otra conversación para otro momento. Pero hemos implementado este sistema psicoanalítico donde tenemos una lucha contra nuestro pecado y lo que queremos es tener 20 conversaciones con un pastor, él es el profesional, que me escuche en lugar
de hacer lo que dice la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que está diciendo es, hermano, cada uno de ustedes tienen algo que aportar, tienen algo que hacer, tienen algo que bendecir a otra persona. ¿Y cuál es el fin? Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El argumento es este. Cada uno de ustedes tiene un don. Dios ha dado unos para que enseñen, apóstoles, profetas, para que ustedes sean capacitados, para que usen ese don, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hemos hecho del discipulado esta área cristiana que solamente son programas y no esta vivencia del cuerpo de Cristo. Esto como que no sonaba tanto cuando Pepe estaba acá arriba. No, aquí lo que... Yo sé que a Pepe le van a mandar... O sea, que te mandaban fotos como con círculos y cosas así, te hicieron esas cosas. A mí me van a poner algo de la coleta de acá atrás. ¿Qué estaba diciendo yo? Hermanos. ¿Qué? Sí. No. Lo que queremos es desarrollar comunidades donde la gracia abunda de tal manera que obviamente hay aspectos que quizás se necesita la sabiduría pastoral. Yo creo que los pastores tienen que vivir en la comunidad. Creo que los pastores deben tener sus casas abiertas y gente que puedan estar en sus casas, así como Jesús tuvo cercanía con unos, esos otros puedan tener cercanías con otros, y dependiendo el tamaño de tu congregación, el tamaño de mi congregación ahora mismo, yo se digo esto a mi congregación, yo no puedo ser mejor amigo de todo el mundo aquí, es imposible, no tengo el tiempo, no puedo, pero quiero estar disponible para ti, vivir en medio de ustedes, y tantas personas como puedan vengan a mi casa, me vean vivir, vean cómo soy como papá, vean cómo soy como esposo, vean cómo vivo la vida en general, pero que eso lo hagan también con otros hermanos de la iglesia. Que todos estamos en esto juntos. De que nos necesitamos los unos a los otros. No hay nada especial en mí. No vas a recibir como un cogientazo más cercano si vas a la casa del ungido. Y estoy siendo irónico al decir la palabra del ungido. Tengo una práctica, estoy por terminar. Y a veces yo sé que le es pesado a los hermanos. Cuando hermanos me dicen, pastor, yo quiero que ore por esta petición que tengo. Yo siempre le digo, lo mío lo soy, voy a orar por eso. Pero tú sabes que cualquiera de los santos aquí podían orar también por esa petición, ¿verdad? Además, queremos que toda la iglesia ore por esta petición. No hay algo especial en mí. No soy yo. Obviamente vemos en Santiago, si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos, pero ahí hay un protocolo de que no es solamente orar por ellos, es ver si hay pecado en ellos. Si hubiese pecado, ¿verdad? Entonces es algo diferente pastoral en esa situación. Pero una petición, hermanos, no hay nada especial en mí. El mismo acceso que tengo al trono de la gracia lo tiene cualquiera en la congregación. Y es más, queremos que la congregación lo sepa para caminar juntos, para cargar juntos, para soportarnos juntos. Entonces, mi ánimo para ustedes, y nuevamente, como Pepe dijo, no le estamos diciendo qué hacer, pero le estamos dando ciertos principios, creo que les pueden ayudar. Tiene que abundar la gracia, hermanos. ¿Por qué tiene que abundar la gracia? Porque si no abunda la gracia, vamos a estar en este estado de que vamos a restringir nuestras vidas y no vamos a abrir las mismas. Yo tengo que ir a hombres y mirarlos a los ojos y decirles, estas son las áreas que yo tengo que batallar en mi vida. Yo tengo que batallar con la lujuria. Ayúdame a caminar en esa área. Yo tengo que batallar con el sentido de autojusticia. Ayúdame a caminar en esa área. Tengo que batallar con paciencia con mis hijos, de no aidarme con ellos. Hermano, yo soy un hombre que yo no me he ido casi. Yo ando en verdad
Mis hijos han sacado ira que yo no sabía que había en mi vida. ¿Quieres crecer en no airarte? Ten hijos. Yo soy un tipo así, bien happy, todo el tiempo. Y mis hijos, hermanos, tocan botones que nadie había tocado en mi vida. Yo tengo que decirle a hombres, necesito que me ayudes aquí, necesito caminar contigo, pero tiene que abundar la gracia, porque no puede ser que yo diga eso y se convierta entonces en una herramienta de darme por la cabeza con mi pecado. Sino que en la realidad de que todos estamos en este caminar, de abrir nuestras vidas, de conocer la palabra del Señor, de aplicarla, pero de hacerlo en un sentido de que estamos caminando juntos y no superiores a otros. Por eso me encanta, y voy a terminar con ese punto que trajo Pepe. Todo aquel que discipula tiene que verse como un discípulo. Y eso solamente va a suceder cuando abunda la gracia. Y solamente va a abundar la gracia, hermanos, cuando el Evangelio está consciente en nuestras vidas. Tenemos que vernos como aquellos que fuimos llamados. Tenemos que vernos como aquellos que somos parte de un cuerpo. No podemos vernos como superiores. Todos tenemos dones. He dicho 2 veces, voy a acabar, esta es la tercera y con esto siempre acabo la tercera. Una de mis pasiones para la iglesia evangélica es el mal uso de los dones espirituales. Por eso escribí un libro, por eso Pepe me ayudó a editarlo. Y muchas veces eso trae desunidad porque pone a personas a sentirse superiores a otras. Yo no sé si ustedes han estado en iglesias donde una persona va y lo que comunica es que todos son pecadores si ella no lo es. Esa es la palabra que Dios le da. Yo veo cosas y la persona no le toca nada. Hermano, eso es diabólico, eso es satánico. Efesios capítulo 4 habla sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero más adelante nos menciona pecados que traen desunidad y dice que no le demos lugar al enemigo. Hermanos, cuando atacamos la unidad del cuerpo, estamos jugando del equipo del diablo. Es como si el Bolívar y el Strongers estuviesen jugando. No voy a decir cuál es, pero uno es el equipo de Dios y el otro es el equipo del diablo. No voy a decir cuál es. Y es como si nos pusiéramos a favor del equipo que está trayendo la desunidad. Para que el discipulado sea efectivo en la iglesia de Cristo, tiene que ser algo que se hace con humildad, en el sentido de que la gracia abunda. Y cuando la gracia abunda, hermanos, podemos realmente tirarnos por completo a luchar contra las áreas de debilidad de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué? Porque sabemos que ya Cristo lidió con eso en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a ser humildes, a vivir en formas que reflejan la vocación con la que tú nos has llamado, y te pedimos que en tu misericordia nos permitas poder aplicar las verdades a nuestras vidas y que la gracia abunde en nuestras comunidades, que uno de nuestros discipulados mayores sea que la gracia abunda, que personas puedan caminar no minimizando el pecado, sino porque tomamos el pecado seriamente, trayéndolo a colación para que juntos podamos apuntarnos a la realidad de la gracia que tenemos en el Evangelio para ser transformados y vivir vidas que te glorifiquen a ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Dios bendiga, hermano.
en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en